Usualmente cuando compramos algo, esto viene acompañado de un manual del fabricante. En este manual se nos da instrucciones para su uso, de lo que hemos comprado, cómo darle mantenimiento y hasta cómo realizar pequeños arreglos o cómo renovar ese equipo que hemos comprado. Y si no seguimos las instrucciones del manual, nos veríamos hasta en la posibilidad de perder la garantía de lo que hemos comprado. El manual nos indica para qué sirve aquello, cómo funciona y da las regulaciones. Dios, el fabricante del hombre, indica en su manual que nunca se apartará del hombre este manual. Josué 1:8 dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien». Y estudiando, amigos, este manual, encontramos que Dios formó al hombre del polvo. Génesis 2:7 dice: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Dice también este manual que lo creó a la imagen de Dios. La proyección de Dios estaba en el hombre. Génesis 1:27 dice: «Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó». Dios creó al hombre y Dios le dio un lugar para vivir. Génesis 2:8: «Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado». El huerto de Edén era la casa del hombre que Dios había formado. Había allí todo lo necesario en lo material y también en lo espiritual, pues el hombre tenía su espíritu vivo en comunicación estrecha con Dios. Lo mejor de lo mejor puso Dios: gozo, placer, abundancia. Los animales mismos se sujetaban a Adán y a Eva. Pero estando allí, en su casa, en Edén, el hombre es puesto a prueba con referencia a cierta revelación específica de la voluntad de Dios. Génesis 2:16 y 17 dice: «Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Había solo una posibilidad de elegir mal, de fallar, solo una prohibición. Y el hombre, creado como un ser libre, usa mal su libertad. Pasa por alto la información recibida de Dios. Hay un rompimiento con el plan inicial. Hay un rompimiento con Dios mismo. Y así el hombre cae más abajo que el resto de la creación. Se rebela contra Dios. El hombre se encuentra rebelado contra Dios y su espíritu muere al romperse su relación con Dios. Su alma comienza a morir. El hombre comienza a mentir, a manipular y a matar. Y eventualmente su cuerpo muere también. Pero en el área espiritual, el efecto es instantáneo y total. El espíritu era la parte que tenía comunión con Dios. Cuando el espíritu muere por el pecado, la comunión se rompe. Y Dios, que siempre toma la iniciativa, viene a buscar al hombre después de la caída. Viene a buscar su sombra, su proyección, lo que él había creado. Dice Génesis 3:9: «Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú?». La palabra en original más bien nos dice: ¿cómo estás tú? La respuesta del hombre: tengo miedo, estoy desnudo y desprovisto. La gloria recibida había sido quitada y la desnudez más que física era espiritual. El espíritu se apaga, se desconecta de Dios, permítame así decirlo, se apaga el foco. Y con el espíritu apagado se le activan los sentidos. Así el hombre es ahora gobernado por los sentimientos.
Como resultado, hay crisis constante. Conforme a las circunstancias, así actúa. Y como consecuencia de la desobediencia, el espíritu se apaga y el hombre es sacado de su casa. Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El hombre, puesto fuera de su casa, fuera de Edén, en un estado en el que simplemente es imposible regresar a Dios, al menos que sea ayudado por Dios mismo. Ellos vieron la felicidad de la que habían caído y la desgracia a la que habían caído. Ellos vieron a un Dios amoroso provocado, su gracia y favor perdidos, su reflejo e imagen se había perdido. Ellos vieron su naturaleza corrompida y depravada. Sintieron un desorden en sus espíritus nunca antes experimentado. Vieron una ley en sus miembros, peleando contra la ley de sus mentes, cautivándolos para pecar y llenarse de ira. Se encontraron robados de sus ornamentos e insignias de honor, degradados de su dignidad y degradados en grado sumo. Este conocimiento, amigo mío, esta nueva realidad fue dolorosa para Adán y Eva, y lo es también para usted y para mí. Un efecto doloroso del conocimiento ganado por el pecado es la culpa, y el intento más común para librarse de la culpa es negarla o pasarla a otras personas. Génesis 3:12 y 13 dice: Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Hoy en nuestros días se culpa a los padres, a la sociedad, al gobierno, etc., en vez de admitir la propia responsabilidad y culpa delante de Dios y unos con otros. Y con la astucia afilada por el tiempo y por la desesperación, en nuestros días hemos ido aún más lejos que Adán y Eva. Hemos negado aún el mal como mal. Hemos hecho una distinción sin fundamento entre culpa y sentimientos de culpa, esto debido a la psiquiatría. La enseñanza moderna no es de humillación y enmienda ante las faltas. Es más bien verlas como natural y no sentir vergüenza o culpa por ellas. El hombre moderno lucha por sobreponerse al sentimiento de desgracia y fracaso, haciendo público y común el pecado. Negar lo que es incorrecto como incorrecto es la mayor ganancia y ocupación de aquellos esclavos de lo incorrecto. Para la Biblia, este es el final de las cosas, el punto más bajo cuando el pecado ya no es pecado. Haz lo que te parezca y te haga sentir bien, se dice. Tú eres soberano sobre tu cuerpo y persona. Y la razón por la que tenemos sentimientos de culpa es porque la culpa es real. Y la razón por la que tenemos culpa es que estamos en rebelión contra un Dios también real. Ahora volvamos, retrocedamos y hagamos una pregunta. ¿Era Adán el mismo hombre o era otro adentro y afuera de Edén? Era el mismo, pero afuera estaba con el foco apagado. Su imagen y dirección ya no es la misma. Su espíritu, intelecto y voluntad están ahora afectados. Adán huye, se esconde, se excusa, culpa a su mujer y a Dios. Deja de ser dirigido por el espíritu y comienza a ser dirigido por los sentidos. En Edén lo tenía todo. Afuera no tiene prácticamente nada. Creado para vivir en Edén, no fuera de él en desgracia. Y dado el accidente de la voluntad humana, el trabajo se hace gravoso. El trabajo en su nueva forma era parte de su fracaso. Hay dolor en el parto.
la lucha se hace intensa. Cuando la conexión con Dios es rota, la irresponsabilidad, cobardía, mentira, envidia, traición y todo otro mal desciende y se posesiona de la raza humana. La relación entre Adán y Eva, después que Adán la culpa, nunca fue la misma. Allí comienza el conflicto matrimonial. De igual manera hoy, el deseo de culpar a otros, aunado a nuestro propio interés y deseo de sobresalir, produce los conflictos entre los individuos, razas, estratos sociales, instituciones y naciones. Decíamos entonces que la pareja no conocía otro lugar. Su lugar era en Edén. Pero el lugar se había cerrado. Génesis 3:24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para entrar había que ser traspasados por la espada. El desorden del ser humano, herencia de Adán, comienza allí y ha acompañado al hombre hasta nuestros días. Se manifiesta hoy a través de la nueva era y el posmodernismo. El Edén cerrado imposibilita la entrada. Se necesita un segundo Adán sin pecado que pueda y quiera abrirlo. Amigo y hermano, y este es el misterio. En la bondad de Dios se desprende de su gloria su Hijo y viene al mundo humillado. Filipenses 2:6-8 dice, hablando de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Permítame entonces decirle que así Jesús, cuando vino, no viene a la cruz, viene al Edén. Su dirección es el Edén. El Edén está cerrado. Tiene que pasar sobre la espada. No rehúsa. Se echa sobre la espada que guarda la entrada de Edén. Muere en la cruz. Es traspasado por la espada. La justicia de Dios cayó sobre él. Pero las puertas de Edén se abrieron, amigo mío. Romanos 8:2-4 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera de Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito, fue el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Al echarse sobre la espada y morir en la cruz, Cristo recupera lo que se había perdido. Primera de Pedro 1:34 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En tal condición, amigo y hermano, tenemos derecho en Cristo al Edén, pero podemos vivir sin hacer uso de ese derecho. Podemos vivir afuera de Edén, a pesar de tener ese derecho. Usted y yo tenemos derecho al foco encendido. Usted y yo tenemos voluntad para elegir
como Adán en Edén. La pregunta es, para usted, para mí también, ¿nos maneja el Espíritu o nos manejan los sentidos y las circunstancias? Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos habla acerca de los sentimientos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ciertamente, nuestras decisiones todos los días, ante la amplia esfera del acontecer humano, son limitadas, donde yo no tengo control o poder de decisión. Pero sí decido yo con qué actitud me relaciono con mis semejantes y con las circunstancias. Esta actitud con la que veo al mundo y todas las cosas me corresponde a mí. Esta actitud la elijo yo. Josué capítulo 24, versículo 15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero mire lo que dice Josué, lo que determina Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En tal condición, yo soy responsable por mi actitud ante el matrimonio, el trabajo, la familia, la gente que me rodea, los negocios, el Estado, la iglesia. En última instancia, yo determino mi actitud ante la palabra de Dios. ¿Elijo en base a principios establecidos por Dios en su palabra? ¿O elijo en base a mis emociones, tradiciones y circunstancias? Usualmente, elegimos en base a emociones, tradiciones y circunstancias, y estas cambian. Pero Dios no cambia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.